Es decir, o adhería a su teoría o usted era un maldito burgués. Es interesante que él se arrogue la representación de los trabajadores, y ahora sí voy a evitar los eufemismos, un hijo de remil puta que en toda su vida jamás trabajó. Es decir, era un vago. Marx presenta lo que se llama el polilogismo. O sea, digo que la estructura lógica de la mente depende, digamos, de las clases sociales. Es como si hubiera una lógica de pensamiento para los trabajadores, una lógica. La lógica es lógica. Digo, esto se parece a las discusiones, digamos, cuando a mí me ha tocado discutir con feministas. ¿No? Entonces, sí, digo, no es justo decirle feministas, feminazis o hembristas o femibolches, ¿sí? Digamos, usted le está explicando que 2 más 2 es 4 y que está diciendo que es 500 y está mal. Entonces uno lo acusan de machista. No, digamos, soy mujer, no me podés criticar y decirme que estás mal. O sea, una locura. Pero todo eso es que marxismo cultural. ¿Se dan cuenta? Todas estas cosas están todas relacionadas. O sea, algunos nos focalizamos en unos puntos, otros se focalizan en otra. Pero, es decir, no hay, digamos, o sea, no hay... Por ejemplo, en Argentina la Universidad de Buenos Aires tiene un curso de economía feminista. Es decir, ¿acaso la teoría subjetiva del valor, tal cual la desarrolló Menger, hay una versión para mujeres y una versión para hombres? Digo, la utilidad marginal, digamos, cambia, digamos, en el curso de hombres o del curso de mujeres. Y ustedes se dan cuenta en la locura en la que estamos viviendo, ¿no? Pero lo más interesante es que Marx, ¿por qué usa el polilogismo? Porque en realidad, si usted lo criticaba, era un maldito burgués. Es decir, o adhería a su teoría o usted era un maldito burgués. Es interesante que él se arrogue la representación de los trabajadores, y ahora sí voy a evitar los eufemismos, un hijo de remil puta que en toda su vida jamás trabajó. Es decir, era un vago. Es decir, ese señor primero vivió del padre. Cuando el padre se cansó de mantenerlo, se casó con una mujer, obviamente acaudalada, y vivía de la mujer. Era tan hijo de puta que le hizo un hijo a la empleada doméstica. Es decir, además tenía empleada doméstica. Y le hizo un hijo, el cual después se lo reconoció Engels. Que además, otro que decía pelear por los trabajadores, digamos, era un empresario. Ustedes se dan cuenta, digamos, en la locura que vivimos. O sea, yo quiero que tomen conciencia de las inconsistencias que tienen estos chairos, dirían en México. No sé cómo le dicen acá. ¿Cómo? Chanta. Ah, bueno. Entonces, esto nos da lugar a las críticas de la teoría de explotación y de Rothbard y de Marx. Primer punto, es falso que todos los bienes solo se producen con trabajo. Digamos, no solo ingresa el trabajo, también está el capital y también está el tiempo. Claro, capital, digamos, en trabajo podemos hablar de capital humano. Es muy interesante. Voy a tomarte el punto y lo voy a... Seguramente lo conociste a Hirofumi Usawa y también a Gary Becker y obviamente a George Stigler. Digamos que después de que Robert Solow desarrolla el modelo de crecimiento en el año 56, en el año 57 intenta testearlo empíricamente y solamente explica del crecimiento 15%. En la Universidad de Chicago, Stigler sugiere, ¿sí?,
que el modelo fallaba porque no incorporaba el capital humano. La parte microeconómica la desarrolla Gary Becker, la parte macro la desarrolla Hirofumi Usawa. Eso es interesante porque muchos años más tarde, en 1989, paradójicamente, economistas del MIT como Gregory Mankiw, David Romer y David Weil descubren que 70 puntos porcentuales del crecimiento son explicados por el capital humano. Y ahora les voy a dar un ejemplo, digamos, total, digamos, vamos, venimos, es un poco caótico, pero es divertido para jugar con esto de la igualdad. Está claro entonces que el capital humano es un elemento determinante y crucial en el crecimiento económico. El capital humano tiene dos dimensiones, una que tiene que ver con comer y otra que tiene que ver con la educación o aprendizaje. Naturalmente, si todos somos distintos, tenemos inteligencia distinta, eso va a significar que al capital humano que podemos acceder es distinto. Y eso sería una fuente de desigualdad. Fíjense lo que sería el problema de igualdad de oportunidades. Gente que tiene distintas capacidades intelectuales. Un calvario para el socialista. Imagínense, ¿dónde están las igualdades de oportunidades? ¿Cómo arreglaría esto el socialista? Una cosa que podría hacer es poner un chip en la cabeza de la gente. Y cada uno de aquellos que puede generar un pensamiento por encima del coeficiente de intelectual promedio es castigado con una descarga eléctrica. Por lo tanto, digamos, eso que busca hacer que los pensamientos, para que estén todos iguales, vayan al nivel de igualdad. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes hacen eso bajando a lo del extremo? El promedio cae. Por lo tanto, ahora necesitan nuevos chips, digamos, y empezar a hacer la descarga cada vez más fuerte para que vaya sobre cada vez niveles de inteligencia más bajos. Cuando ustedes siguen con este proceso, el resultado final, ¿cuál es? La inteligencia máxima de esa economía es la del más tonto. Por ende, esa economía se hunde. Digo, bien socialista. Digo, también pasó en Argentina, digamos, con el gobierno de Macri. Es decir, teníamos un jefe de gabinete con un auténtico socialista con síndrome Procusto. Hoy lo dije, un economista se puso muy incómodo con esto. Por lo tanto, lo voy a repetir. El señor Procusto, que vivía en Grecia, era un socialista porque estaba obsesionado con que todos fueran iguales. Era un buenista, era un igualitarista. No sé qué otro nombre usan por acá, pero digo, estos que son fanáticos de la igualdad. Entonces, ¿qué hacía? Invitaba a personas a la casa, de a uno, los invitaba a cenar y les daba para escabiarse de novela. No sé cómo se dice emborracharse acá, digamos, versión slang, pero digamos, lo ponía borracho. Entonces, claro, como quedaba tan borracho y quedaba así como afectado, lo invitaba a quedarse a dormir. Entonces le daba una cama. Si ese hombre era más alto que las dimensiones de la cama, le cortaba las piernas y si era necesario la cabeza. No, se llama Procusto. Y esto, digamos, se llama síndrome Procusto, que es algo que padecen todos los socialistas. Si era más ancho, le cortaba los brazos. Si era más corto, lo estiraba. Es decir, era un asesino, era un sanguinario. ¿Y acaso no son los pésimos resultados que genera el socialismo? Si no les gusta la de Procusto, tengo una que es muchísimo más contundente, es un poquito más subida de tono,
que es que los socialistas son el club de los penes cortos. Porque ¿quién va a reclamar el pene promedio? El que la tiene chiquita, el que la tiene grande no pide amputación. Por eso son tan resentidos. También es falso que el trabajador no reciba todo el fruto de su trabajo, porque si interviene el tiempo y el proceso productivo demanda tiempo, aun cuando solamente hubiera trabajo, no puede recibir todo. ¿Por qué? Porque si quisiera eso tendría que ir a cobrar al final de la cola cuando se termina el proceso. Pero si quiere cobrar hoy, va a cobrar el valor presente. Por ende, digamos, la presencia del tiempo, digamos, juega un efecto fundamental. Por otro lado, digamos, esta teoría tiene un problema de circularidad. Es decir, sucede que el valor del trabajo es el que determina el valor de los bienes. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que determina el valor del trabajo? El valor de los bienes. Es circular, no tiene solución. Obviamente, que acá es la parte más interesante, es donde empiezan a aparecer las cosas más interesantes, es que en realidad los bienes no valen por la cantidad de trabajo que tienen, no valen por cuestiones objetivas. Justamente toda la revolución de Menger, de Gibbons y de Walras tiene que ver con la teoría subjetiva del valor. Las cosas valen en función de las preferencias de los agentes. Es decir, una persona, un individuo ve un bien y proyecta sobre ese bien y lo valoriza en función de lo que puede hacer. Es más, ustedes el mismo bien en un contexto puede valer algo y en otro no. Hoy un vaso de agua les da lo mismo, pero si estuvieran en medio del desierto, cambia radicalmente. Digo, y no pasa solo con eso. Yo me acuerdo la primera vez que en mi vida escuché el disco Let It Bleed de los Rolling Stones de 1969. Me pareció inmundo. Terminé de escucharlo y lo devolví a la disquería. Dije, ¿cómo puede vender semejante porquería? Hoy es uno de los que más me gusta. ¿Está claro? O sea, aún la misma persona con el mismo bien en condiciones que aparentemente parecidas o iguales, hasta cambian las preferencias. Es decir, y esto también lleva a que entonces lo que determina el valor son las preferencias y la escasez. Vean lo ridícula que es la teoría del valor trabajo o algo asimilable, por ejemplo, que implique sumar costos. Primer punto. ¿Alguien se dio cuenta que si los precios quedaran determinados por el solo hecho de sumar costos, no hay quiebras? Porque en el fondo, digamos, se determinan los precios desde ese lugar. Por lo tanto, no tendría por qué haber quiebras. Sin embargo, descuento, en el mundo real hay quiebras. O sea, es una muestra, digamos, de que claramente esta teoría es una estupidez. Pero otra cosa que también es importante, es falso que uno intercambie cosas del mismo valor. Justamente los intercambios surgen porque la valoración subjetiva de los bienes involucrados en el intercambio son distintas. Es más, son opuestas. Es decir, el que vende lo valora menos que el que lo va a comprar y viceversa. Por eso tienen lugar los intercambios. Si no, no tendrían lugar. Es decir, fíjense que si las cosas fueran como dicen los marxistas, casi no habría intercambios. No por nada, digamos, cuando ustedes miran los supermercados, digamos, de los países socialistas están vacíos. Entonces, y hay otra cosa también importante y que para mí es crucial en todos estos temas, y es lo que tiene que ver con el principio de imputación de Menger. Esto es clave, es clave. Es decir, hay algunas discusiones que no deberían existir más si la gente entendiera el principio de imputación de Menger. Fíjense que en la teoría del valor trabajo,
los bienes vienen dados por la suma de los costos, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé si, bueno, ustedes ahora no tienen inflación, pero si vieran del otro lado dirían, no, porque el problema es la cadena de valor, el problema es todo lo que ganan en el medio. Pero escúchame una cosa, si están ganando plata, ¿por qué no se dedica a hacer alguien eso entonces? ¿No? O sea, están todos viendo el negocio y nadie lo aprovecha. O sea, son todos tarados. O sea, andá y presentate a un capitalista y decirle, che, poné guita acá, mirá todo lo que rinde. ¿No? La cadena de distribución. ¿De dónde surge eso? De no entender el principio de imputación de valor. El principio de imputación de valor de Menger dice que son los precios los que determinan los costos y no al revés. Yo suelo hacer esto con un ejemplo que es, suponga que llego a una sociedad y no hay vino. Entonces descubro que me puedo llenar de guita produciendo vino. Entonces me consigo la uva, me consigo la botella, me consigo la barrica, me consigo, digamos, la etiqueta, me consigo el corcho. Y como además estoy solo, le cargo un bruto margen. Estoy frente a una sociedad de abstemios. ¿Alguien puede decir qué puedo hacer despacito, por favor? ¿Con la botella de vino? Ustedes acaban de percibir que subió el precio de la vaselina. Es decir, entonces, claramente los precios vienen determinados por las preferencias y la escasez. Y de ello deriva, además, la retribución de los factores. Es decir, ¿qué voy a pagar para producir vino en la sociedad de abstemio? Nada. No puedo pagar nada. De ahí que cuando uno hace un curso de microeconomía, dice que, por ejemplo, el salario es el valor del producto marginal del trabajo, que viene a ser el precio multiplicado por la productividad marginal de trabajo. Es decir, que ingresa dentro del precio las preferencias, la escasez y además la productividad. Es decir, que si ustedes le pegan a un producto que es escaso, que todo el mundo lo quiere, y además tienen productividad, se llenaron de guita. ¿Se dan cuenta? Y esto no es menor, porque esto en el fondo es lo que determina cómo se genera la distribución. Entonces ahora, teniendo claro que la distribución del ingreso es un proceso que no se puede separar del proceso productivo, van juntos. Es decir, el postulado de John Stuart Mill estaba mal. Y cuando ustedes se metan con la distribución del ingreso, lo que van a hacer es afectar a los incentivos y la torta, que después vamos a ver que no es tal cosa como una torta, va a terminar siendo más chica. Entonces, para confrontar esto y para verlo con mayor claridad, planteemos el modelo alternativo, que es el modelo de libre empresa, que es el capitalismo. Es decir, ¿cuáles son las instituciones sobre las que se sostiene el capitalismo? Las instituciones básicamente son 5. La primera institución es la propiedad privada. Es decir, cuando ustedes van a hacer un intercambio, inexorablemente implica el intercambio de propiedad. Es decir, yo no les puedo vender ese sillón. ¿Cómo voy a valorar ese sillón si no es mío? ¿A cuánto se lo voy a vender? Y no sé, a lo que me venga bien, Dios, si total no es mío. Ahora, digamos, después en una discusión en televisión me puedo pelear porque el conductor me quita el iPad para que no pueda usar los datos. Entonces, es clave la propiedad privada para que ustedes puedan intercambiarla. Es decir, que en el fondo ustedes lo que van a encontrar es que hay 2 instituciones, por decirlo de alguna manera, una es
que ustedes van a entregar la propiedad, van a entregar un bien y a cambio van a recibir algo que opera como dinero. No necesariamente tiene que ser dinero fiduciario, puede ser lo que actúe como dinero, digamos que actúe como un numerario, o como lo que se llama medio de intercambio indirecto en la terminología austríaca. Entonces, cuando ustedes a cambio de ese bien reciben dinero, esa transacción histórica, se convierte ¿en qué? En una señal. Es decir, el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señales. Entonces el precio viaja por el sistema, entonces los agentes se van a coordinar en torno a ese precio. Algunos van a decidir ofrecer ese bien y otros van a decidir comprar ese bien. En la medida que las cantidades compradas excedan a las cantidades ofrecidas, se va a producir el efecto ajuste, es decir, subirán los precios o viceversa. Es decir, que fíjense que la propiedad privada es fundamental para determinar el funcionamiento del sistema de precios, porque eso genera la señal que coordina a los agentes y que ante divergencias entre oferta y demanda genera ajustes. Entonces ahí tienen bien claro por qué siempre el socialismo real funciona mal, porque no hay propiedad privada. Al no haber propiedad privada, ustedes no pueden tener precios y el sistema anda a la deriva. Una de las cosas que hacían en la Unión Soviética, mandaban espías a los Estados Unidos, ¿saben a qué? A relevar precios. Sí, así como lo escuchan, a relevar precios. Pero eso no tenía nada que ver con las preferencias, la tecnología y las dotaciones de los rusos. Por ende, funcionaban como para el traste. Pero eso también entonces le está marcando la imposibilidad del socialismo. La segunda institución es la existencia de mercados libres. Mercados libres significa mercados no intervenidos por el Estado. ¿Por qué? Porque cuando en el medio se mete el Estado, esa señal de precios se ensucia. Y al ensuciarse, la información que transmite no es la correcta. Por ende, genera problemas en el funcionamiento del sistema económico. Y cuanto más grande sea la intervención del Estado, peor va a funcionar el sistema de precios. En el límite, el socialismo real, con 100% de Estado, desaparece el precio como mecanismo de coordinación y eso es lo que lleva al derrumbe del socialismo.